Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tercer encuentro, como estuvimos desarrollando en el transcurso de la materia, en los encuentros anteriores, tanto el de introducción como el primer básico. Estuvimos hablando de la presentación de los participantes, hablamos del contenido de clase, vimos justamente los objetivos generales, donde es importante recordar que al finalizar esta capacitación, o de introducción a las técnicas de venta, ustedes estarán en condiciones de manejar y planificar herramientas efectivas para proporcionar un servicio de ventas de calidad a sus clientes o todas las personas que lleguen a ese establecimiento. Vimos quién era el cliente, qué era el servicio y las ventas, la introducción a las ventas y la propuesta de valor. Y en esta tercera unidad vamos a estar trabajando con lo que son los procesos de venta. Es parte del contenido que vamos a estar desarrollando dentro de esta materia, pero es importante iniciar por el principio. Vamos a refrescar y a recordar qué es ventas. Y yo quiero que sean ustedes los que comiencen hablándome y contándome qué entienden por la definición de venta o qué entienden por ventas. ¿Quién se anima a introducir y a comenzar esta parte? Adelante, Anabel. Para mí, las ventas son el proceso mediante el cual una persona o una empresa ofrece un producto o servicio a un cliente a cambio de un beneficio económico. O es un intercambio también donde el vendedor se enfoca en cubrir las necesidades o deseos del comprador. Excelente, muy bien, Anabel. ¿Quién más se anima? Con sus palabras, ¿eh? No tiene que ser algo rebuscado, no tiene que ser algo googleado, no tiene que ser algo que aprendieron en algún libro. Si lo aprendieron y si lo tienen claro, mejor, pero necesito que sea con sus palabras que expresen lo que entienden por ventas. Maestro, las Ade- ventas, las ventas también vienen siendo casi, o sea, creo que sí, como un trueque, como se usaba antes, que se enviaban, por ejemplo, algo que una persona tenía, ya sea, por ejemplo, supongamos una yuca, y la otra persona se lo cambiaba entonces esa yuca por un plátano que tenga la otra. En este caso de la venta que hoy en día estamos usando es intercambiar con el cliente, darle el producto al cliente y nosotros recibir el vendedor el dinero. Efectivamente, gracias, Yolaine. Y sí, como bien han comentado sus Excelente. compañeros, las ventas es justamente el proceso de primero satisfacer una necesidad y esta necesidad que tienen esos consumidores o esas personas que llegan a nuestro establecimiento, que llegan a nuestro lugar de trabajo, van a satisfacer esa necesidad y van a obteniendo ese producto o ese servicio que nosotros ofrecemos, pero para ello ellos tienen que realizar un pago o un intercambio, como decía Jolaini, y ese intercambio consiste por lo regular en el pago de efectivo o con tarjeta de crédito para seleccionar, para satisfacer y o para adquirir ese producto que va a satisfacer las necesidades. Algunos autores definen la venta como una especie de arte basado en lo que es la persuasión y otros dicen que es una ciencia basada justamente en un enfoque metodológico donde se siguen una serie de pasos hasta lograr lo que es que convencer a ese cliente para que compre o consuma nuestro producto o servicio. Entonces, si se fijan a través del tiempo, la definición no ha variado tanto y mejor aún, se ha convertido o podemos definirla ya, aunque es una definición vieja, en la actualidad podemos decir que ejecutar un proceso correcto de venta vuelve al vendedor o convierte el vendedor en un artista o una artista en el área de las ventas. ¿Y por qué artista? Porque para ser vendedor no hay que ser un científico de la NASA, no hay que ser un médico especializado o un ingeniero,
pero sí tenemos que tener ciertos dotes de artistas, no para pintar, no para dibujar, no para cantar, no para, qué sé yo, hacer el diseño de un edificio, pero sí para conectar con esas personas y lograr que se sientan identificados con ese producto o servicio y como está ahí en negrita, persuadir a ese grupo de personas. Entonces, por eso, hasta cierto punto, es correctísimo utilizar el término de que las ventas son un arte. Si bien es cierto, es un renglón de los negocios, pero en todo el sentido de la palabra es un arte. ¿Por qué? Porque nosotros consciente o inconscientemente analizamos a esos consumidores, identificamos la forma de ser, como lo vimos en las clasificación y subclasificación de los tipos de clientes, y analizando esa conducta e identificando sus problemas o sus situaciones, podemos identificar que ese consumidor o esa consumidora puede ser candidato o candidata especial para ofrecerle tal o cual cosa o lograr o hacer llevar esa venta al doble de productos que decide. Entonces, en sentido general, un vendedor es todo individuo que tiene condición, primero, que tiene la virtud. Y aunque lo estoy diciendo muy complicado, y digo muy complicado porque cualquiera puede vender, ahora, para lograr generar una venta, debe primero analizar ese consumidor, segundo, saber qué está ofreciéndole o qué está vendiendo, y tercero, tener el poder de convencimiento. Adelante, Noemí. Eso de generar una venta o de las ventas, en cómo yo inducir a la compra o el consumo de esas personas que llegan o que se acercan a mí. Se convierte en arte porque obviamente nosotros con capacitaciones como esta, con las experiencias que vamos adquiriendo a través del tiempo, nos vamos desarrollando y vamos creando nuevas o mejores estrategias para generar una venta a lo mejor más rápido que los demás. Si bien es muy cierto que hay muchas personas que nacen con una labia, que esa labia viene integrada con esas personas para inducir o generar una venta, más no significa que todo el vendedor debe de tener un buen poder de la palabra, labia, como le decimos vulgarmente, para generar ventas. Con usted tener experiencia de lo que usted está vendiendo, de lo que usted está diciendo, y cuáles son las palabras correctas y adecuadas que usted va a utilizar en ese momento, usted puede generar una venta. Pero quiero que sea este caballero, quien es experto en el área de ventas y justamente coach en muchísimas áreas de venta, y de hecho está ahora mismo trabajando en diferentes proyectos en República Dominicana, en la parte de Punta Cana, gestionando y generando lo que son ventas a dos por chele, como decimos vulgarmente por ahí, porque entiende que el país es una mina de oro donde puede sacar todos los beneficios posibles en la venta de esos solares, terrenos y todas las actividades disponibles por esa zona. Pero vamos a ver qué nos dice él con relación a lo que son las ventas. Bueno, las decisiones de compra son racionales o son emocionales, ¿sí? Esta es una historia de un señor que le subieron el puesto, ganó un poquito más de dinero y su carrito le estaba fallando, ¿no? Y le dice, mi amor, me voy a ir a comprar un carro nuevo, ¿ok? Voy a ir a comprar un carro nuevo. Y le dice, sí, mi amor, ¿qué carro vas a comprar? Un carro plateado para que no se ensucie, para que le dure la pintura, cuatro puertas, para salir el fin de semana, que no gaste mucha gasolina, que sea japonés para que nos garantice el rendimiento y la calidad y no tengas que meterle mucho mantenimiento, ¿no? Muy bien, mi amor, muy inteligente decisión. Listo, suerte, te veo en un ratito. Y después de 3 horas lleguen esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo no quiero contarles por qué llegué en este, ¿sí? Pero ustedes, si se rieron, saben por qué.
las emociones, ¿sí? Cambian la forma de tomar la decisión. Cuando alguien va a llegar a comprarles algo, crean este concepto, la gente no tiene la menor idea por qué y qué quiere comprar. Dicen, no, me queda bien claro, yo quiero esto, el otro, ¿sí? Con 4 preguntas que le hagas y entiendas perfectamente quién es, cómo vive y qué necesita para sobrevivir, tú lo cambias acá. Si además de cambiarlo para acá, le vendes, no algo más caro, porque el mal vendedor hace eso, ¿no? Te inventa un cuento para que compres algo más caro, ¿no? Es típico, ¿no? Vas con un mesero en todo restaurante en Latinoamérica, ¿no? Vas a un restaurante y le dices al mesero, ¿qué es lo que más se vende aquí o qué es lo más rico acá? Y siempre tiene que recomendarte langostinos, ¿no? Siempre, o sea, es increíble. ¿Por qué? Porque él sabe que es el más caro. Sí, y él cree que hace bien el trabajo ese. Pues él no es un vendedor, él es un mesero. Pero sí, todo restaurante en el mundo sabe que hay un platillo que es el que hace que la gente vuelva y es el mejor y el que más compra la gente. Pero no te lo recomiendan porque de repente es lo más barato. ¿Sí me entiendes? Entonces, uno tiene que entender esos conceptos, que cuando uno es un buen vendedor, tienes que generarle valor. Y un tipo que le ofreces el mejor plato y el más barato va a volver, ¿sí? Y cuando le ofreces algo que le va a servir a su vida para hacerlo feliz, a él, a su familia le va a servir para sobrevivir, bienvenido. Si ese carrito lo ayuda a sobrevivir este señor, porque la verdad, le hice 4 preguntas y me di cuenta que este tipo ya se va a divorciar en 3 meses y quiere seguir con una chica de 28 años, ¿ok? Entonces le estás generando valor. Pero si ese es un tipo que te das cuenta que ama a su familia, que quiere pasar con la familia, que quiere hacer una inversión familiar, entonces lo estás estafando por vender este carro, aunque por vender este carro que no salía te ganaste $1,000 extras de bono, porque el gerente de ventas dijo, el que vende este carro rojo lleva 6 meses aquí, le voy a dar $1,000 extras de comisión, ¿no? Entonces, pum, ahí sale el mal vendedor, ¿no? Entonces, muchas veces también nosotros empujamos a los vendedores, ¿sí? A convertirse en malos vendedores porque van por el hueso, ¿no? Pero un buen vendedor y un tipo ético no hace eso, ¿no? Ni siquiera porque el hueso es grandote, ¿no? Bueno, en el 2011 descubrimos que la mente se cierra a discursos de venta tradicional, ¿sí? Eso significa que cuanto más uses la venta típica de vendedor, el cerebro está agotado del discurso típico de vendedor, ¿sí? Por favor, entiendan este concepto. Hoy la forma como vender es sin vender, porque el cerebro es muy inteligente y está muy preparado. Tú empiezas a tirar cuento vendedor y el cerebro se cierra y es como si no le entrara nada. Cierra todas las compuertas. Entonces, hoy yo les voy a enseñar a cómo vender sin vender. Pero ¿sabías que hoy lo que funciona es vender sin vender? Bueno, ustedes deben estar haciendo a estas alturas la pregunta, ¿cómo vender sin vender? Bueno, dejas de vender y empiezas a escuchar, ¿sí? El vendedor típico que hace bla, 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 no es una cotorra, ¿no? Nomás habla y habla. Pero un mal vendedor lo que hace, y de eso sobra, ¿sí? El mal vendedor, ¿sí? Solamente quiere hablar y no quiere escuchar. Pero hoy está muy equivocado porque la mejor forma que yo sepa cuál es tu miedo para venderte, ¿sí? Es hablando contigo. Entonces yo te saco información y luego yo adapto mi discurso y adapto mi selección de productos a tu necesidad. Si después de todo eso que tú tienes, yo no tengo un producto, a veces es mejor decirle a la gente, ¿sabes qué pena? Yo no tengo un producto para ti. ¿Saben qué pasa en estas épocas cuando uno dice eso? Qué pena, pero creo que mi servicio no te sirve. ¿Qué creen? ¿Creen que la gente dice, ah, gracias, y se va? ¿Sabes qué dice la gente? Ah, yo quisiera comprarte algo. ¿Quiénes, levanten la mano quienes venden servicios aquí? Ok, para todos ustedes que venden servicios. Yo les encargo esta, ¿no? No, y además, cuanto más auténtico y seas más honesto, más te va a funcionar. Porque si eso lo usas como estrategia de vendedor y mañoso, tarde o temprano te van a pescar. Porque el cerebro es demasiado inteligente. La gente es demasiado inteligente en estas épocas. ¿Sí? Pues si tú tienes una empresa de servicios y le dices, ¿sabes qué? Vamos a revisar tu caso. Cuéntame qué está pasando en la empresa. Y ya veremos si te puedo ayudar o no. Y después de que te suelta todo y le dices, ¿sabes qué? Creo que yo no soy la persona para ti. Se queda así. En serio, es todo lo contrario, ¿sí? La gente quiere trabajar con uno, ¿no? Entonces, cuanto menos le quieras vender al cerebro, más le vas a vender al cerebro, ¿no? ¿Sí? Pero sean honestos y éticos con eso, ¿no? Bueno, comiendo, compartiendo, desestresando, trabajando sin pedir nada a cambio, emocionando, enseñando. Esta es la nueva tendencia, ¿no? Que la mejor forma de vender es enseñando a la gente, ¿no? Usted no se puede imaginar cómo la gente quiere aprender, ¿no?
hablar de deportes, chistes, hijos, todas estas cosas son vender sin vender. Entonces, por eso yo digo que a veces es más efectivo irse a aprender a jugar golf o tenis o a saber hablar de fútbol y contar chistes que venir a un curso de ventas tradicionales, ¿no? Entonces, métanse a la cabeza, cuanto más sirvan a la gente y menos vendedores sean, más van a vender. ¿Sí? Y bien, como acaba de presentar este caballero, si bien es cierto que el video es bastante viejito ya, pero lo sigo colocando y no me canso de compartirlo porque es todas las informaciones que él dio hace 10, 11 años, porque fue una charla en el 2014, estamos en el 2025, 11 años justamente, seguimos utilizando todos esos elementos. Primero, identificando que el cliente no sabe lo que quiere. El comprador no sabe lo que quiere cuando sale a comprar, a buscar algo. ¿Y por qué digo que no sabe lo que quiere? Porque como bien él presenta en el primer caso, en el primer ejemplo, el señor salió a buscar un carro y salió buscando un carro con ciertas condiciones, un carro familiar, pero terminó llevándose, oye, llegando a la casa en un carro de lujo, en un carro de carreras. ¿Por qué? Porque fue inducido de una forma apropiada o no, pero fue inducido a la compra de ese producto. Herramienta o situación que podemos llevar, a donde podemos llevar a esos clientes como buenos vendedores que somos, o como vendedores que somos, independientemente sea bueno o sea malo, por lo que él también comenta, tanto al inicio como al final. No es que tú le saques todo el dinero, el chiste no es sacarle el dinero del bolsillo, el chiste es tú generar una venta, cubrir sus expectativas y sobre todo cubrir sus necesidades para que sea una experiencia positiva. Entonces, en el momento en que tú satisfaces las necesidades de ese cliente, resuelve lo que él necesita en buen dominicano, el cliente va a volver, pero el cliente también se va a convertir realmente en un cliente tuyo y también va a recomendar la empresa, la marca y o tus servicios en particular. Y a cualquiera de nosotros nos ha pasado en un momento determinado. ¿Quién es fulano? Ah, no, mira que me mandó fulano. Tú a veces ni te acuerdas del nombre de ese cliente que lo refirió, que lo mandó. Fue un cliente que vino buscando tal y cual cosa y yo vengo buscando algo parecido. Pero él me dijo que tú me ibas a resolver. Te refiere a ti puntualmente, no solamente al establecimiento, sino a ti como vendedor, a ti como vendedora específicamente. Entonces, además de esos elementos que debemos de tomar en cuenta de que el cliente, aunque ande buscando algo en específico, termina sin saber lo que quiere. ¿Por qué? Porque se puede influenciar, se puede manipular de muchas formas para manejar, para malear su conducta. Tenemos que tomar en cuenta muchas necesidades que en el 2014, como él presenta, todavía las fechas se están utilizando. Y son ciertos puntos que debemos, como buenos vendedores, conocer y identificar. El primer punto es escuchar. Y tenemos que escuchar a ese cliente que anda buscando eso, que anda a lo mejor paseando, que anda a lo mejor mirando, como vimos en uno de los audiovisuales de la clase pasada. Esa señora que simplemente le gusta ir a la tienda a mirar, terminó llevándose hojas para timbrar o para personalizar sus cartas, los sobres y todo el material. Pero no solamente para tú proponerle, sino para tú saber cómo le vas a proponer. ¿Por qué? Porque no me canso de repetir, y lo dije en las dos clases anteriores. Tú escuchando te das cuenta qué quiere esa persona que está hablando contigo, qué necesita, qué está buscando o cómo quiere que tú la trates o lo trates. Segundo punto. En el segundo punto es que tú puedes generar ventas, y esto no se da obviamente en todos los casos, ni en todos los tipos de venta comiendo. Muchas ventas se logran justamente con clientes, ya cuando hablamos de gestiones o negociaciones bastante grandes, te llevan a una comida,
o te invitan a una comida o te invitan a una cena y ahí se arma la negociación y más bien se cierra la negociación. Pero no solamente en la comida, sino en el proceso de compartir. Por eso vemos que también muchas ventas grandes ya para otros niveles utilizan el que yo me voy para una partida de golf o me voy para una partida de tenis, porque ahí yo voy a tener contacto con ese cliente para generar esa venta. Pero también otro punto muy importante es trabajando sin pedir nada a cambio. Yo simplemente te voy a ofrecer, y eso nos vemos no solamente en el tú a tú, en un establecimiento, sino que también lo vemos en redes sociales, esos procesos de venta, donde hay empresas, donde hay personas profesionales que ya sea para ofrecer el servicio de un establecimiento o sea para ofrecer los servicios personales, te dan un entrenamiento y no solamente te entregan ejemplos gratuitos, sino que también te dicen cómo hacerlo. Y ahí está el proceso de enseñando, emocionando y enseñando a esos clientes. Entonces, presentándote ese trabajo, esa propuesta o esa muestra gratuita, como decimos por ahí, o enseñándote a cómo hacerlo, tú vas a conectar con esos consumidores y tú vas a dar a entender que tú lo que quieres es que ellos mejoren el proceso de desarrollo de algo. Entonces, cuando tú estás enseñando a ese cliente y ese cliente sabe cómo se maneja, ya se siente gratificado por tu parte, por tu ofrecerle de forma desinteresada, entre comillas, desinteresada, el cómo manejar, cómo crear, cómo desarrollar esa situación a la que estamos trabajando. Pero al mismo tiempo tenemos que desestresar a esos clientes, no hacerlo, no atosigarlo, como dicen por ahí, no abordarlo, no abarcarlo, no sobresaturarlo con información de ventas. No, no debemos bajo ninguna circunstancia obligar y convertirnos en papagayos repetidores o una grabación automática de qué hago, cómo lo hago, para qué lo hago. No, vamos a dejar que sean ellos los que se expresen y de esta forma ya tú empiezas a lograr que ellos se desestresen. ¿Cómo? Desahogándose, expresándote qué necesitan, qué están buscando, o por qué pelearon con alguien en algún momento determinado. Y todo ese desahogo, prestarle atención, porque justamente no es pelear por pelear, es por ese pelear o o esa información que te dan cuando se están desahogando, te están dando pistas de lo que quieren y lo que están buscando. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, podemos para ir rompiendo el hielo, hablar de deporte, hablar de chiste, hablar de los hijos, o hablar de una situación que sea neutral y que no pueda interferir. No podemos entrar en temas religiosos o no debemos entrar en temas religiosos, a menos que tú sepas que la persona pertenece a esa religión y tú vas a hablar algo en favor a esa religión o a esa costumbre, pero no es recomendable como que entrar ahí porque podemos resbalar y en vez de hacer algo bien, hacer algo mal. No podemos hablar de política o no debemos hablar de política y son cosas que como que temas vedados en todo el sentido de la palabra. Ahora, deporte, que aunque hay aguilucho, hay escogidita, hay de todos los partidos, pero ya es un tema que tú puedes manejar mucho más fácil y o que tú puedes malear y darle la vuelta muchísimo más fácil. Y o presentar un chiste, pero cuidado con esos chistes que utilicemos, que no pueden ser un chiste rojo, como dicen por ahí, o colorado, que no puede ser un chiste donde tú le faltas respeto a nadie, pero podría utilizarse para conectar con esas personas y de esta forma también estamos desestresando y o rompiendo ese hielo para poder conectar con ellos. Esos son algunos de los puntos a tomar en consideración a la hora de generar o de empezar a generar una venta.
Recordando que justamente cada cliente es diferente y por eso vimos los tipos de cliente al principio, para ir identificando cómo y irle sumando conocimientos a esas formas y esas tácticas que vamos a utilizar para conectar con ellos. Por eso se define la venta como una actividad que no es única, sino es un conjunto de actividades diseñadas para promover la compra de un producto o servicio, motivando a esos consumidores o posibles consumidores. ¿Qué implica vender? Bueno, el proceso de generar una venta o de gestionar una venta implica conocer el consumidor, la persona que llega donde ti, actuar frente a ese consumidor cuando hablamos de actuar, hablamos de hacer procesos rápidos, constantes, que al principio van a ser como que metódicos, pero ya luego se convierten en algo automático. Cuando me refiero a metódico, me refiero a que, ok, primero tú saludas, das los buenos días, buenas tardes, buenas noches, te identificas, mi nombre es fulano de tal, estoy aquí para lo que necesite. Pero en ese mismo orden, en ese mismo proceso, tú vas analizando a la persona y de acuerdo a lo que te dice, cómo anda vestida, qué tiene encima o con quién anda, ya tú más o menos empiezas a ubicar qué necesitas. Entonces, yo te estoy dando ahora un orden cronológico de las cosas que debemos hacer, pero ya llega un momento en que usted lo hace de forma automática. Vamos entonces justamente, además de enfrente de ese consumidor, empezar a pasar el escáner, como yo le digo, vamos a crecer enfrente de ese consumidor. ¿Por qué me refiero vamos a crecer? Porque si el cliente te empieza a hablar de que anda buscando un producto, pero entiende que aquí, por ejemplo, no vamos a encontrar ese producto, entonces tú te desbordas un poquito y empiezas a dar perdón, las características de ese producto que tú tienes que puede funcionar y que le puede ser funcional a esa persona y que va a cumplir sus necesidades porque tiene esta y esta y esta y esta característica y además de el precio que tiene. Entonces ahí tú te creces hablando del producto, pero para tú poderte crecer, tú tienes que conocer ese producto del que tú estás hablando o el que de los tantos que tú vendes en ese establecimiento. Garantizar la ganancia de las partes, obviamente. Yo te voy a vender, pero tú te vas a llevar un producto bueno que te va a resolver y o que te puedes ir con los ojos cerrados de que va a satisfacer tus necesidades. Mantener un mercado que obviamente esa satisfacción que tú o esa venta que tú realices no sea una única para siempre, sino que el cliente pueda volver comprando ese producto o cualquier otro producto o recomendarte, como yo bien había mencionado ahorita. Y en el mismo proceso, evolucionar. ¿Y a qué nos referimos con evolucionar? A ir creciendo. No solamente tomando estas capacitaciones que les facilitan la gerencia, los dueños, sino también meterse a YouTube, ver qué hay, cómo se gestiona una venta. Si yo estoy un poquito flojo en cómo convencer, buscar en YouTube métodos para convencer a un cliente de una forma más rápida o métodos para abordar y conectar con esos consumidores. Todo es, mire, absolutamente todo, desde cómo hervir un huevo hasta cómo crear una bomba molotov, está en YouTube. Y nosotros fácilmente perdemos 45 minutos de nuestra vida revisando Instagram y o mirando Reel. De esos 45, 15 que usted le dedique, 20 que usted le dedique a un tutorial de cómo generar una venta, no se le va a caer la vida. Ojo, no le estoy pidiendo que deje de ver reels en Instagram o en TikTok. No le estoy pidiendo eso. Le estoy diciendo que un porcentaje del tiempo que perdemos viendo esos reels, que lo ocupemos en algo más productivo que nos va a dar beneficio de forma automática. ¿Por qué? Porque no es secreto para nadie que cuando un vendedor es bueno, se desarrolla y vende lo suficiente o cumple sus metas, si la tiene la empresa, si lo tiene la gerencia,
usted va a obtener mejores beneficios, independientemente de una buena comisión o independientemente de lo que se va a ganar en la quincena o en el mes, sino que también que tiene posibilidades de seguir creciendo. Entonces, evolucionar, investigar, analizar, aprender, son elementos que sí o sí lo va a garantizar un futuro positivo en lo que es las ventas. Dentro de las técnicas fundamentales de las ventas podemos encontrar el proceso de crear mercados y cuando hablamos de crear mercados hablamos de manejar las personas que llegan al establecimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? A lo mejor yo ando buscando única y exclusivamente un cover para mi celular, pero ¿qué pasa? Me doy cuenta que esa persona tiene, qué sé yo, trabaja en un colegio o trabaja en una oficina y se ve interesado porque los precios le llamaron la atención, los precios de los covers le llamaron la atención y yo puedo gestionar con ese cliente que no solamente se vuelva en mi cliente, sino que al mismo tiempo se vuelva en un revendedor de esos productos. Y ahí yo estoy logrando que el cliente compre en grandes cantidades, me compre a mí en grandes cantidades en la tienda y que pueda seguir vendiendo. Entonces, va a dejar de venir donde mí ese cliente que ya está comprando, que ya está ganando dinero por eso que está comprando en nuestra tienda. No, al contrario, va a venir a buscar más productos, va a venir a buscar más beneficios. Entonces ahí yo estoy creando nuevos mercados dentro de los mismos consumidores, porque ese a lo mejor fue buscando un cover para su uso personal. Eh, también podemos tomar en cuenta esas técnicas de cómo iniciar con el cliente, sabiendo cómo abordarlo, sabiendo cómo manejarlo, cómo tratarlo. Y justamente el caballero mencionaba en el audiovisual elementos importantes. Vamos a venderle sin vender. Ya todas las personas estamos cansados, por usar un término bonito, de que nos generen ventas automáticas o no, aunque nosotros necesitemos eso, pero ya con el simple hecho de sentir que me están vendiendo, ya yo dejo de prestarle atención. Entonces es algo que debemos aprender a manejar y a identificar y a desarrollar. Y es como yo le voy a vender a alguien sin tener que venderle. Tú sabes que está en la tienda porque fue buscando algo. Bueno, ¿en qué puedo servirle, caballero? ¿En qué puedo servirle, señora? Ya que está ahí, ya que te habla de lo que fue buscando, ahí vamos a utilizar las temáticas tradicionales. Bueno, aquí tengo este producto, este y este y este que van acorde a lo que usted está pidiendo. Ahora bien, yo tengo este otro y este otro que también me hacen las mismas funciones y o tienen X o Y características. O en caso de que no tenga el producto, mire, ese producto se me agotó, llega la próxima semana o llega dentro de 2 semanas, pero ahora mismo tengo este que me hace la función muy parecida al que usted necesita, pero también hace esto o esto. Y ahí estoy abordando ese cliente sin tener que generarle una venta automática. Conocer a ese cliente, identificar, escanear qué está buscando, qué está haciendo, qué está pidiendo, qué es lo que él cree que quiere. Vamos a buscar la manera de cómo asegurar la gestión de negocios de ese cliente y mantenerlo en las expectativas. No dejar que baje la guardia ni que se desmotive por lo que le estamos ofreciendo. Esas son algunas de las técnicas que debemos de tomar en cuenta para generar una buena venta. Un buen profesional en el área de venta realiza planeaciones estratégicas, independientemente, aunque muchas veces entendemos que una planeación estratégica de venta, de mercadeo, de comunicación, de publicidad, psicología comercial, que aunque por lo regular entendemos que lo utilizamos solamente para salir a vender a la calle, no, no es cierto. Estando en nuestro punto de venta, estando en nuestro lugar de venta, que ojo, vamos de robo. ¿Y por qué vamos de robo? Porque estoy 100% seguro que la empresa hace algún tipo de publicidad. Lo primero es que tiene un letrero. Lo primero es que tiene una imagen
visual, llamativa, fuera. Pero además hace trabajo a través de comunicación o de publicidad, a través de redes sociales, maneja el marketing digital. Y todo eso está influyendo, está generando a lo que es una venta. Entonces, ya ustedes, vendedores, tienen más del 40% ganado, porque ya ese cliente llega, es el que llega donde ustedes, es el que ya va motivado y ya tiene una idea de qué va a encontrar o qué va a buscar ahí. Pero independientemente de ustedes como vendedores, deben planificar en qué productos llegaron nuevos, qué productos tienen en el almacén, qué se está acabando y o qué llegó y se fue de una vez y o se está agotando de una vez. ¿Por qué? Porque esos productos son los que ustedes deben aprovechar. Lo primero es, si llega una mercancía nueva, ¿cómo está señora fulana o señor fulano? Porque te acordaste del nombre o escuchaste ahí su nombre y tú mencionas y aprovechas y tocas el tema de que tienes esta mercancía nueva que llegó, que sirve para esto, esto y aquello y le puede funcionar perfectamente. Pero en el caso de que quede poca mercancía, también puedes tocarlo y decir, es bueno que aproveche porque son las únicas que quedan y ya probablemente en los próximos fluones no lleguen más productos de esta categoría. Por lo que es importante que usted aproveche ahora y no pierda esa oportunidad. Entonces ahí estamos manejando el tema de la comunicación, el tema de la misma publicidad que hacemos de forma verbal, cara a cara. Estamos manejando la psicología porque el momento de yo trabajar esa estrategia, que es una estrategia eh, de que el producto se está agotando, ya yo pongo en intriga, en suspenso a esa persona de que me voy a quedar, no lo voy a aprovechar, no lo voy a tener, ya no vuelve el producto. Y ya yo empiezo a trabajar con esas partes. Así al mismo tiempo con todos los elementos que de una forma u otra, creyéndolo o no, sí trabajamos, como la parte de administración, de finanzas y o de la misma logística e informática. Un vendedor profesional es facilitador del proceso. ¿Por qué? Porque ayuda a mover, a gestionar de una forma más rápida los procesos de compra y o de ejecución o comercialización de ese producto con los clientes. Conoce lo que es la problemática que existe, ya sea por el tema de llegada del furgón, porque no vuelven los productos, porque no repetimos mercancía y tú vas a tener la peculiaridad de que solamente, de que si fueron 1000 productos, solamente van a estar de forma exclusiva esas 6 personas que compren esos productos, pero también la coordinación de esfuerzos, cómo tú vas a utilizar las estrategias adecuadas con esas personas adecuadas para conectar y persuadirlos. Pero también están los estudiosos del tema, lo que saltan o seleccionan o apartan 15 minutos cuando están comiendo o cuando dejan de comer o cuando van en la guagua o en el carro público de su casa al trabajo, aprovechan y se van o viceversa, del trabajo a su casa. Vamos analizando, vamos viendo ese tutorial de cómo identificar a ese vendedor, a ese comprador, de cómo vamos a persuadirlo de una forma más directa, más completa. En sentido general, el vendedor es proactivo, se mantiene en constante movimiento, en constante aprendizaje, en constante cambio también, porque las estrategias de venta deben ir, aunque sean funcionales, deben ir cambiando acorde a los tiempos, porque nos van a ayudar a mejorar. Ya para ir avanzando, una propuesta de valor de venta incluye 4 puntos específicos, lo que es la apertura, el tema central o principal, lo que es el resumen y lo que es el cierre. La apertura es cómo tú abordas a ese cliente. Por lo regular, en el caso, la mayoría de ustedes abordan con un saludo porque ya están en la tienda. El tema central ya es cuando empiezan ustedes empiezan a escuchar lo que necesita o lo que fue buscando ese cliente. Luego de entonces ahí mismo en ese tema principal ustedes proponen las posibles soluciones y ya cuando están esas soluciones hacen un resumen de la solución del o de los productos que van a necesitar
esos clientes para satisfacer esa necesidad. Y ese resumen viene acompañado de preguntas y o comentarios que garanticen la decisión positiva de ese cliente para luego entonces sugerir o de esta forma ir sugiriendo el cierre, que es ya cuando el cliente le dice sí, me lo llevo. Estos puntos se logran a través del famoso método AIDA, AIDA por sus siglas que están en roja de forma vertical: atención, interés, deseo y acción. Y es lo que hacemos en publicidad, es lo que hacemos en mercadeo, es lo que hacemos en todos los negocios en sentido general. Yo debo lograr captar la atención del consumidor, que ellos se detengan a ver lo que le estoy anunciando, lo que le estoy diciendo, lo que le estoy ofreciendo. Ese interés, esa atención, perdón, genere un interés, que sería el punto número 2. ¿En qué consiste en ese interés? En ellos dedicarte tiempo a escucharte porque le interesa de lo que tú estás hablando, y ya que captaste la atención, entonces van a despertarte el interés y le estás comentando y ellos te están prestando atención. Ese interés obviamente va a generar un deseo en que ellos se sientan motivados y van a querer consumir o probar ese producto o ese servicio, y ese deseo que va a generar una acción, que es lo que buscamos. Y esa acción es la compra de ese producto o de ese servicio que estamos comercializando. Y en eso consiste la gestión correcta o adecuada de lo que es un proceso de un proceso de venta funcional o efectivo. Entonces, a ese proceso de venta se le suman otros elementos como son lo que sucede en el proceso de compra tradicional de un cliente. El cliente tomando el 60%, o toma el 60% de la decisión antes de llegar al establecimiento. Ya él llega al establecimiento porque sabe qué anda buscando por lo regular o qué quiere. Pero ¿qué pasa? Dentro de esos puntos, nosotros como vendedores nos manejamos primero identificando el tipo de cliente. Y esto va a determinar muchos elementos favorables para ustedes, porque basado en esto pueden malear o modificar la conducta de compra. En segundo lugar, vamos a identificar su principal problema o su principal necesidad. ¿Qué es lo que está buscando? Cuando hablo de problema, aquí hablo de necesidad. ¿Qué es lo que está buscando y qué realmente él quiere lograr con ese producto, con ese servicio que está comprando? Luego que identificamos esto, entonces nosotros como vendedores mostramos estadísticas, podemos mostrar estadísticas de datos. En algunos clientes funciona, en otros no tanto, pero cuando yo menciono el porcentaje de personas que ha comprado este producto, a menos que sea un producto así como que lo esté vendiendo en tono de exclusividad, dígase un vestido de moda para una fémina, que por lo regular no le gustan que es ver más personas en la calle con el mismo vestido que tú puesto. Entonces ahí no es tan conveniente utilizar o dar cantidad de personas que han consumido ese producto. Pero en cuanto a cantidad de personas satisfechas por resolver su problema con ese producto, ahí sí podemos dar esas estadísticas positivas. En cuarto lugar, está hacer de tu empresa un elevador con el pitch. El pitch es lo que tú dices del producto, lo que tú dices de esa tienda, de esa empresa en la que tú te encuentras. O hablar de ese producto en sentido positivo, en sentido halagador de ese producto como tal. ¿Qué hace? ¿Qué beneficio tiene? ¿Qué ofreces con ese producto que no ofrecen los demás, que no tienen los demás productos? En el punto número 5 está que siendo ese específico con ese speech de venta. Speech es
como que espérenme, a ver si me acuerdo en español. Es como que el texto que utilizamos para vender algo. Por lo regular, esto se usa más cuando son ventas telefónicas o ventas a través de redes sociales. Lo utilizamos hablando, comentando lo que estamos buscando. Es cuando, como por ejemplo, el que usan las instituciones bancarias cuando te llaman y te dicen, te llaman por tu nombre, te preguntan por ti y te dicen que usted ha sido seleccionado como un cliente perfecto para otorgarle una tarjeta de crédito de tal denominación o tal condiciones. Mentira, ellos nada más te dieron en el listado tu nombre, tu número de teléfono y que tiene cuenta con ese banco. Todo lo otro lo agregas tú, pero tú estás diciendo en ese speech que ellos tienen, que tú eres de los mejores clientes y por eso has sido seleccionado para ofrecerle ese beneficio de esa tarjeta de crédito. Eso sería el speech. Pero muy importante es que debemos de ser breves, de ser claros, de tratar de marear de una forma positiva a ese cliente y convencer. Y por último, tenemos el presumir los casos de éxito. ¿Quién ha comprado o consumido ese producto? Cuáles son las referencias positivas que han dado de ese producto? Y obviamente la prueba y refinar el concepto o el mensaje que estamos transmitiendo, porque debemos de una forma u otra dar o hablar de la decisión de ese producto. Entonces, en eso consiste algunas posibles propuestas para gestionar lo que es una venta en sentido general. Recordando que el cliente puede ser un cliente antiguo o un cliente nuevo dentro de los tipos o clasificaciones del cliente. El cliente antiguo aumenta lo que es la participación, pero también hace ventas cruzadas. El cliente nuevo, por su parte, desarrolla el mercado y diversifica lo que son los nuevos consumos y o la recuperación de clientes. Otro punto que debemos ver, y es el que nos va a presentar esta dama, es cómo venderle a los millonarios, que es el título de su charla, aunque esto es una síntesis de ella, donde nos explica de una forma bastante clara qué elementos debemos de tomar en cuenta para gestionar un proceso o realizar más bien un proceso de venta. Vamos a Tengo ver. más de 27 años entrenando equipos de ventas y hay 5 cosas que los mejores vendedores de cada equipo siempre hacen consistentemente. Hola, soy Margarita Pasos, entrenadora Fortune 500. Y si tú tienes un equipo de ventas, no importa si son 2, 5, 10, te darás cuenta que a veces, la mayoría de las veces, el 80% de las ventas las hacen el 20% de tus vendedores. Qué maravilla sería, y ese es nuestro trabajo, poder duplicar, clonar a esos 2, 3, 4 vendedores que hacen la mayoría de las ventas. Entonces, lo que hemos encontrado trabajando con tantas empresas es que hay 5 cosas consistentes que hacen los mejores vendedores para traer más ventas a la empresa. La primera, escucha activa. Parece obvio, pero no es tan obvio. Es más, desde que somos chiquitos, la gente dice, ay, este niño sabe hablar, pónganlo a vender. Al revés, los peores vendedores son los que hablan. Acuérdale siempre a tu equipo de ventas, 2 orejas, una boca, 2 orejas, una boca. Preguntas y escuchas, preguntas y escuchas. Y sobre todo, los mejores vendedores toman nota y ya te voy a explicar por qué. Primero porque al final tú vas a volver a hablarle de los dolores a esa persona. Sí, si yo soy un médico y tú me hablaste 1 hora y al principio me dijiste que eras alérgico a la aspirina y yo no estoy tomando nota, ¿qué pasa si al final yo te doy una receta de un medicamento que contiene aspirina? Entonces tú no solamente estás escuchando, sino que estás tomando nota. Escucha activa. Y la escucha activa no es escuchar para ver qué le pregunto después, sino es profundizar en lo que la persona te está diciendo. Entonces, si la persona te dice, bueno, mi dolor es resulta que tengo mucha fatiga, supongamos que tu equipo vende suplementos, tengo mucha fatiga, a pesar de que duermo 8 horas, no me siento con energía y claridad mental. Cuéntame más de eso, explícame eso cómo te afecta emocionalmente, económicamente, en tu trabajo, ¿ves? Entonces estás profundizando verdaderamente como
agachándote y escuchando. Eso hacen los mejores vendedores siempre. Segundo, todo buen vendedor al final de una conversación hace una de dos cosas, o un compromiso, ¿verdad? Que quiere decir una compra, o una cita después de la cita. ¿Qué quiere decir? Si la persona te dice, lo voy a pensar, tengo que hablar con mi esposa, voy a llevarlo a mi junta directiva, sobre todo cuando son ventas B2B, o sea, de negocio a negocio, no es llámame, es veamos tu agenda y la mía y cuándo podemos hablar. Obviamente tenemos cursos de ventas que te enseñan a manejar también el proceso de ventas, que ese tipo de objeciones no deberían salir al final. Pero supongamos que la persona no está en posición de tomar una decisión ahí, tú tienes que cerrar la llamada con una cita. ¿Cuándo te vuelvo a ver? ¿Cuándo te llamo? ¿Cuándo? ¿Verdad? O cierro la venta o quedo con un compromiso. ¿Ok? Tercero, los mejores vendedores de todos los call centers piden referidos. ¿Sabías tú que un referido es hasta 18 veces más fácil venderle que una persona en frío? Entonces, si nosotros, por ejemplo, que vendemos eventos, ¿a quién quieres que venga? ¿A quién conoces que sea tan proactivo con crecer su negocio como tú? Que esté invirtiendo todo el tiempo en generar más dinero, en tener un negocio más exitoso, en servir mejor a sus clientes, que deba estar aquí. Y los clientes te lo dan con todo gusto. Es más, para ellos es más divertido ir al evento con algún conocido. Tú vendes cacas, ¿quién quieres que sea tu vecino? Si yo tuviera una varita mágica, ¿quién te encantaría que viviera al lado tuyo? Y la persona te refiere. Es increíble cuántos vendedores cierran una venta y no se les ocurre a quién conoces qué. ¿A quién conoces que también tenga fatiga? ¿A quién conoces que tenga problemas de salud? Dependiendo de cuál es el dolor que tú solucionas, ¿verdad? Entonces, entrena a tu gente siempre a pedir referidos, que no solamente vengan, sino que traigan a sus amigos. La preparación antes de una llamada hace toda la diferencia. Entrar al CRM y ver qué productos de nuestra empresa esa persona ha adquirido, cuándo fue la última vez que nos compró, si está satisfecho con esa compra. Entrar a su Facebook, entrar a su Instagram, decirle lo felicito, señor Pérez, veo que a su empresa le dieron un premio, veo que su hija se graduó. Eso hace toda la diferencia, porque ya no solo estás tomando notas, sino que la persona siente estoy hablando con un profesional. Y todas estas cosas van moviendo la aguja y la persona se siente como en casa, que tú eres una persona de confianza, preparada, una persona que está simplemente leyendo un script y el mismo zapato, dándole la misma talla de zapato a todo el mundo. Y la última, la quinta, es los mejores vendedores de todo call center tienen tiempo en línea y tiempo fuera de línea. A lo mejor tú le das prospectos a tus vendedores, ¿verdad? Pero bueno, tienen llamadas agendadas, eso se llama tiempo en línea, pero a veces la persona no llegó a la llamada, reprogramó. En ese tiempo fuera de línea, ellos tienen que ser proactivos, ellos tienen que llamar a clientes existentes, tienen que pedir referidos, tienen que moverse, o sea, no es simplemente esperar a que las frutas me caigan del árbol, ¿verdad? Las personas que más éxito tienen en los call centers son las personas que todo el tiempo se están moviendo. ¿Qué pasa? Yo siempre les digo, levanta el teléfono. ¿Quieres más dinero? Levanta el teléfono. ¿Quieres un carro nuevo? Levanta el teléfono. ¿Quieres ayudar a tu abuelita a comprar una casa? Levanta el teléfono. Lo mejor en ventas está al otro lado del teléfono. Sí, señores, hay algo que se llama, y este es un bono porque eran 5, les voy a dar un sexto. Si tú eres dueño de negocios, es speed to lead. Entre más rápido contactes al prospecto, más probabilidades hay de que compre. Para eso nosotros usamos un marcador predictivo o un software que se llama Kixi. Entonces la persona en nuestros anuncios, digamos, de Facebook o en nuestra página web, deja los datos inmediatamente. Kixi le marca a la persona y lo conecta con uno de nuestros representantes que está disponible. Un software de estos tiene la capacidad de cuadruplicar tus ingresos, porque cada minuto que va pasando y luego cada hora que va pasando, el prospecto se va enfriando. Entonces, ¿cuál es tu velocidad al prospecto? Eso es muy importante y es un indicador que todo el tiempo tienes que estar pensando en cómo mejorar. Y si te gusta el tema de los ingresos, de las ventas, tengo mi nuevo ebook, Domina el juego del dinero. Aquí abajo vas a encontrar el link, es totalmente gratis y te voy a enseñar todo lo que te enseñaron al revés sobre el dinero para quitarte las máscaras, que aprendas a jugar el juego y cada vez lo hagas mejor. Bien, y si bien es cierto que el audiovisual está dirigido justamente para la gerencia, que son los que se encargan de capacitar y o gestionar la capacitación de ellos, pero nos menciona
tanto a los gerentes como a los capacitadores, pero también a los vendedores en sentido general, esos puntos que debemos de tomar en consideración para generar una venta positiva y una venta efectiva en todo el sentido de la palabra. Y ella menciona, aunque lo menciona como en tercer lugar, es algo que yo siempre pongo al principio y lo comenté ahorita, que es el tema de la preparación. ¿En qué consiste la preparación? No es simplemente en yo manejar estrategias correctas para abordar al cliente, sino también es enterarme de quién es ese cliente, qué hace, cómo lo hace. En el caso de que me aborde o yo lo vaya a abordar por redes sociales, qué sé yo, por WhatsApp, siempre, la mayoría de las veces, nosotros como seres humanos y sobre todo los dominicanos somos un poco expresivos con lo que son los perfiles. ¿Y a qué me refiero con expresivo? Yo coloco una foto montándome en un avión, o coloco una foto en un resort, o coloco una fotografía que me tomé en un restaurante caro o en un país extranjero. Cualquier fotografía de esto yo puedo colocar. Esto le da pie a usted como buen vendedor de analizar qué le gusta y qué hace, qué deja de hacer, perdón, qué puede dejar de hacer ese cliente, que en este caso sería yo, Melvin Moreno, su vendedor, su posible cliente. Entonces, bien, partiendo de ahí, ya usted tiene un tema para ponerle en conversación, como ella bien mencionaba. A lo mejor lo pudo seguir o pudo darle ese seguimiento, para decirlo de una forma bonita, por redes sociales. Bueno, usted vio que en Instagram su hija se estaba graduando del colegio. Ay, qué bueno que su hija ya eh, superó la prueba de tal cosa, o qué bueno que se graduó una medalla, o que tuvo tal reconocimiento, o que su empresa tuvo tal reconocimiento. Y esto te ayuda a ir conectando con ese consumidor, pero esa preparación con ese posible cliente, esa preparación va a ser romper el hielo, pero también darle a entender a ese cliente que está preocupado por ti y que le interesa conocerte y conocer el manejo de y el desarrollo, desenvolvimiento de tus labores. Ojo. No es que vamos a utilizar esa información para mal emplearla o mal utilizarla. Si vemos que está con una fotografía en la playa, no es que, usted no sale de la playa. Vamos a manejar esos conceptos o esas formas de expresión para hacerlo de una manera efectiva, en el caso de que se pueda o de que se permita o que usted tenga ese contacto con ellos. Si es simplemente ya face to face, como dicen por ahí, cara a cara, ya vemos cómo de esa misma forma o de eso mismo que comenta o eso mismo que va expresando, ya usted sabe qué está necesitando. Muchas veces nos damos cuenta hasta por la funda con la que anda y o lo que se ve, aunque algunas fundas son de un color neutro que no permite ver nada de lo que está dentro, pero muchas veces vemos que anda con tal o cual cosa. Pero si usted está interesado, usted está trabajando ya con la parte de la decoración. A propósito de decoración, yo tengo en esta área tal y tal cosa y tal o cual cosa. Si quiere verla, solamente tiene que decirme, o le gustaría irla a ver conmigo, para ya ir acentuando ese proceso, ese compromiso. Cerrando ventas y realizando compromisos, como bien acabo de mencionar, que aunque es uno de los últimos pasos, pero dando esa seguridad justamente en lo que estamos transmitiendo y lo que queremos, a donde queremos llegar, no dejándolo en el aire, sino tratando de formalizar lo más que se pueda. Pedir referidos, que es otra herramienta que nos va a ayudar a crecer como buenos vendedores, y no solamente crecer como buenos vendedores, sino a crecer nuestra cartera de clientes y nuestros incentivos. El tiempo en línea, tiempo fuera de línea. Bueno, este cliente está indeciso, pero mientras él está indeciso y anda a lo mejor con otra persona, mientras él va decidiendo tal o cual cosa o está hablando por teléfono, usted le pone conversación a la otra persona, y a lo mejor que esa persona que no fue a comprar nada termina llevándose algo. Y
Entre más rápido conectamos de forma con ese cliente, más rápido enganchamos con lo que anda buscando, más rápido será el proceso de la gestión de venta. Esas son algunas características que propone esta experta, charlista y coach de lo que es el área de las ventas. Una ficha básica ya para ir cerrando dentro del conocimiento del cliente. Tenemos primero que identificar ese cliente, qué busca, cómo se proyecta, si lo vemos de una forma u otra un poco, ¿cómo se dice por ahí? Que le gusta o las apariencias o le gusta lucir bien porque está bien arreglada, porque está bien arreglado por lo que proyecta. Entonces, basado en esto, ya sabemos qué podemos irle presentando y o qué podemos mostrarle. Pero otra vez, también identificando lo que son las ventas históricas, en el caso de que ya sea un cliente recurrente de nuestra tienda, de nuestra empresa, y poderle ofrecer cosas similares o preguntarle si ya se le acabó esa mercancía, cómo van con esa mercancía. Información del entorno que también nos va a ayudar de su alrededor y o de las referencias y de los referidos, como bien habíamos comentado, informar sobre lo que es la competencia, qué está haciendo la competencia de una forma u otra, o quiénes están consumiendo ese producto, por si esa persona tiene competidores, dígase si es un vendedor, como mencionaba ahorita de artículos, qué sé yo, accesorios para celulares. Bueno, mira, la mercancía, nada más fulano y fulano tienen esa mercancía. O sea que si usted aprovecha ahora, ya solamente van a ser tres y ahí se agota todo lo que existe en el mercado. Y usted tiene la ventaja de que va a tener va a estar sobre, igual y sobre lo que tienen los demás, pero también crear proyectos basados en la empresa o proyectos de la empresa para gestionar y seguir conectando con esos consumidores. Esos son algunos elementos a tomar en consideración en una ficha básica de estructura y o de desarrollo de esos posibles consumidores para conectar con esos consumidores como tal. Dicho esto, vamos a ver, paso aquí. Bueno, vamos a ver aquí el proceso, el ejemplo básico, que igual le voy a pasar la imagen para que la puedan tener, sobre todo los que trabajan en conexión con WhatsApp, con los clientes, en contacto más bien con WhatsApp, con los clientes, esta ficha básica de conocimiento del cliente, identificando el cliente, la información de venta del histórico, si ha comprado, qué compra tradicionalmente, qué está buscando, qué prefiere, la información del enfoque, pero también la información de la competencia, de la que tiene la competencia y o lo que él le compra a nuestra competencia y los proyectos de la empresa que podemos gestionar con él. Bien, con esta información entiendo que dejamos cubierto lo que es el contenido de esta primera unidad. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud. Maestro, cuando usted puso, por ejemplo, déjame ver, al principio, cuando estaba como un libro ahí que decía de que introducción a las técnicas de venta, en el libro yo me fijé hoy mismo, estuve pensando sobre lo que dice de que las ventas no es un arte y quería saber qué se estaba refiriendo ahí, o sea, qué quiere decir eso de que las ventas no son un arte. Mire, es una especie de paradoja chistosa que se crea entre los profesionales del área de la venta. ¿Y por qué digo chistosa? Porque algunos, si bien es cierto, dicen que sí, que es un arte, otros dicen que no. Ahora bien, ¿por qué yo en lo particular voy de acuerdo con que no es un arte? Porque entendemos que o tenemos en nuestras cabezas que cuando hablamos de una persona que es artista en un área determinado, nace con esos conocimientos. O sea,
él a lo mejor le gusta pintar y él nació con esos dotes de pintura. Obviamente lo fue perfeccionando, pero él nació con esa inclinación por la pintura. Entonces, ¿qué pasa? En el tema de las ventas, no todo vendedor nace con con el espíritu y o con la posibilidad de convencer o ese poder de convencimiento para con los demás. No siempre nace con eso. Ahora bien, imaginémonos que es usted en lo particular, que no nació con esos dotes de convencimiento, pero, y por eso es que decimos que no es un arte, pero usted con el aprendizaje y la práctica, poniendo en práctica lo que usted va investigando, lo que usted va estudiando, lo que usted va aprendiendo y lo que ve en el día a día, con eso usted va desarrollando su poder de gestión de venta y se va a convertir en una vendedora igual o mejor que quien tenga un poder de convencimiento completo. Me di a entender con esa parte. Sí, eso es como, por ejemplo, que yo no haya nacido con ese don, por ejemplo, de vender y convencer a los clientes para que compren, pero sin embargo, yo estudiarlo, estudiar cómo convencer a un cliente, investigar sobre todos esos temas, me ayude a cómo convencer al cliente a comprar. Eso es correcto. Como dicen Ujú. por ahí también, que la práctica hace el maestro. O sea, no es con lo que usted venga con los conocimientos que usted venga, ya antes se decía debajo del brazo, ahora es en el chip. Con eso, no es con los conocimientos que usted venga, y sino con los conocimientos y la práctica que usted vaya adquiriendo a través del tiempo. Porque lamentablemente no es algo que va a llegar o que te va a surgir de la nada. Debemos de una forma u otra ir manejando, aprendiendo y o perfeccionando eso que ya sabemos para convertirnos en mejores profesionales. Y a eso se refiere con esa parte. Así es, muchas gracias, maestro. Siempre, siempre a la orden. ¿Alguien más tiene Bien. una inquietud, duda, comentario, sugerencia, queja? Entonces, si no hay preguntas, antes de cerrar, recordarles que nunca está de más recordarles que tenemos en plataforma ya habilitado el contenido de la unidad número 3. A ver si estoy compartiendo. Sí. El contenido de la unidad número 3, que es el proceso o son los procesos de venta, donde, espérenme un segundo. Tan, tan, tan. Que se me bloqueó. Ok. Entonces, en el contenido vamos a encontrar la unidad número 3, que es la parte del proceso de venta, que es lo que acabamos de ver aquí. Vamos a encontrar uno que otro audiovisual. Ok. Recuerden que deben ponchar. Si le aparece esta carita, como me está apareciendo ahora, ponchan el texto que está subrayado aquí en gris y ahí le abre la página Valor de servicio. directamente de el tema referido. Además de esos audiovisuales, también está la parte del contenido, donde, bueno, este es de introducción, este es del 2, introducción a las ventas. También está por ahí los foros para llenarse y la actividad que también está para llenar. Entonces deben de tener pendiente llenar ese contenido, tanto de la unidad 2. Vi que alguien todavía tenía algo de la unidad 1 pendiente. Hay una persona solamente. Lo voy a escribir por el grupo de WhatsApp para que se ponga al día porque es importante que esas puntuaciones estén buenas y correctas, no solamente para fines del certificado, sino para fines de los seguimientos que
en la parte gerencial de la empresa, dígase recursos humanos y demás, le da seguimiento a esto, entonces, ¿verdad? Hay que cuidarnos entre todos. Y mi parte como yo los cuido, es recordándole que tienen que subir esas actividades. Si en algún momento entienden que están quedados, enchivados, como dicen por ahí, con algo, simplemente me lo dejan saber. Para eso está el grupo de WhatsApp. Pueden escribir sin ningún temor, sin ningún problema. Y yo les voy a aclarar cualquier situación. Bien. Si no hay más preguntas, comentarios ni inquietudes, vamos a cerrar este tercer encuentro donde estuvimos trabajando el proceso de ventas. Dejé disponible y visible lo que es la parte de este contenido, además de la introducción que les hice en el día de hoy. Y recordar que esas actividades están ahí disponibles para ser llenadas. Si no hay preguntas ni inquietudes, nos veremos entonces el próximo viernes. A ver, vamos a ver el calendario, que también lo tienen cuando inician la página. Sí, nos veremos el viernes 25 para desarrollar el contenido del módulo número 4. Entonces, si no hay dudas ni inquietudes, pasen feliz resto de la noche, excelente fin de semana, que todavía queda el día de mañana para labores, ¿verdad que sí? Pero pasen feliz fin de semana y nos vemos en la próxima. Gracias, maestro. Bye. Gracias, bye. Bye bye, pasen buenas.